Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 460 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y recordarán quienes escucharon el programa de la semana pasada que le hemos dedicado bastante al tema de los judíos de Italia. Hemos hablado del Holocausto, de la historia, de algunas tareas que se están haciendo de recuperación de libros. Y hoy vamos a seguir hablando de los judíos italianos, pero en este caso de los judíos italianos que vinieron a la Argentina entre los años 30 y 40 del siglo pasado, un trabajo de la profesora María Esther Silberman de Zwickner, es profesora ella de la Universidad Nacional de Tucumán, y que ha tenido algunas publicaciones en el ámbito de Internet y que vamos a dedicarnos hoy a ella. Haber sido invitada a hacer uso de la palabra en un acto de conmemoración del aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia es, a todas luces, un privilegio, dice la profesora María Esther Silberman de Zwickner. Y digo privilegio, sigue diciendo, concediéndome por un momento ser yo misma un resonador que potencia el sentir de cada uno de nosotros, porque la palabra opera desde un lugar excepcional cuando puede libremente expresar emoción y pensamiento. Todos sabemos por qué estamos aquí, por qué hemos acudido a la cita que cada año nos convoca. Y aunque se nos encoge el corazón cuando pasamos revista a los brutales acontecimientos padecidos por cientos de miles de seres humanos, renovamos el compromiso de honrar su heroica determinación, su coraje por amor a la libertad, por repudio al sometimiento y la injusticia, cada vez que los iluminamos con la luz de la memoria. Este es nuestro sincero homenaje a tanto valor, a tanta desesperanza. La diáspora de judíos italianos a partir del año 1938 trajo al puerto de Buenos Aires, en la Argentina, figuras de intelectuales que dieron lustre y prestigio con su presencia a la cultura del país, sin olvidar que la Universidad Nacional de Tucumán y otras del interior les abrieron sus puertas para que en ellas volcaran su experiencia y su saber. Ellos y sus familias no eligieron exiliarse de su patria para buscar mejores condiciones económicas o por razones políticas. No tuvieron otra alternativa más que escapar de la persecución étnica y de la segregación racial vigente en Italia durante el segundo periodo del gobierno fascista de Benito Mussolini, cuyo decreto de septiembre de 1938 era Medidas para la defensa de la raza en la escuela fascista, que hizo el efecto de un veneno mortal inyectado en las propias venas de la sociedad italiana en su conjunto, tradicionalmente abierta y desprejuiciada en cuanto al componente semita de los judíos italianos. Ellos, los judíos italianos, sintieron la humillación de verse privados de los derechos de ciudadanos comunes que habían alcanzado con la instauración de la República en el año 1860. Cuando los israelitas obtuvieron su condición de ciudadanos y pudieron elegir libremente cómo y dónde vivir, hicieron lo posible por asimilarse al resto de la población. Y lo lograron hasta tal punto
que ellos mismos admitían que la italianidad era un sentimiento tan propio que nunca se habían cuestionado problemas de doble lealtad en relación con su condición hebraica. No era algo que interfiera en su identidad como italianos o como venecianos, como turinenses, triestinos, genoveses. Cuando su patria los había necesitado, habían servido en el ejército italiano y podían mencionar nombres de memorables generales y soldados israelitas que fueron honrados como héroes de guerra en las contiendas contra Austria en la Primera Guerra Mundial. Pero la aplicación de las leyes raciales en Italia, la experiencia del exilio forzoso y de la guerra, puso en emergencia la identidad de muchos italianos judíos aculturados. Aquellos que nunca se habían cuestionado ser diferentes del resto de la sociedad italiana, se vieron víctimas de un plan sistemático de exclusión primero y de eliminación después. Era inevitable reflexionar entonces acerca de su condición judía. No todos pudieron o quisieron dejar Italia. Muchos subestimaron el peligro que se cernía sobre ellos por el simple hecho de no pertenecer a la raza aria y no lograron ponerse a salvo durante la ocupación del norte de Italia por el ejército nazi. Entre los intelectuales italianos israelitas arribados a nuestro país entre las décadas del 30 y el 40, se dio el hecho de que algunos de ellos descendían de judíos españoles radicados en la península itálica durante las sucesivas olas migratorias llegadas desde España, esto es, los años 1391 y 1492 principalmente, en busca de otros destinos más seguros a lo largo y a lo ancho de la cuenca del Mediterráneo y aún más allá. Otros, con gran orgullo, atestiguaban el arraigo de sus familias desde 500 años atrás y aún más desde la época del Imperio Romano. Eso se podía advertir en los apellidos que no denunciaban un origen hebreo en la mayoría de los casos, lo cual hacía más dificultosa la identificación con un tronco étnico centroeuropeo o sefaradí. Tal vez esa fue una de las razones por la cual en Italia no fueron estigmatizados por sus apellidos. Durante su permanencia en Italia, no se hacían problema en cuanto a su condición de judíos sefaradíes o ashkenazíes. Eran simplemente israelitas. En todo caso, eludían el gentilicio judeo porque no les sonaba bien. La mayoría de ellos hablaba italiano con particularidades dialectales, pero no conservaron la lengua vernacular de los que llegaron desde España, el judeo español o el yudesmo ladino. Esta lengua caracterizó a los inmigrantes arribados a nuestro país en las primeras décadas del siglo XX, procedentes desde el Imperio Otomano, particularmente de Turquía, el Egeo, los Balcanes y también Marruecos. La profesora Sigüiner destaca a los que llegaron a Tucumán. Para el año 1938 arribaron a Tucumán el matemático Alessandro Terracini, su esposa Giulia, sus 3 hijos Lore, Cesare y Benedetto. Benedetto es un nombre dado en italiano por Baruch, que regresaron a Italia entre 1947 y 1948. Alessandro falleció en 1968. Su hijo Cesare murió víctima del cáncer antes de cumplir 40 años. Su hermana Lore también murió a causa de igual enfermedad en el año 95. Su hermano Benedetto, el menor de los Terracini, se recibió de médico y residía en Turín al menos hasta el año 1999. Para el año 1941, arribaron a Tucumán su hermano, lingüista, Aarón Benvenuto, Benvenuto por Benveniste, Terracini, que era viudo. Con él llegaron también su hija Eva, de 24 años, y su madre viuda Eugenia Levi. Al finalizar la contienda, regresaron a Italia, pero su hija Eva regresó a Buenos Aires para casarse con un judío alemán. Allí formó su familia. Y Benvenuto, su padre,
Se repartió entre Turín y Buenos Aires para compartir con su familia hasta que falleció también en 1968. En 1938 había arribado a Tucumán Renato Treves, abogado especializado en filosofía del derecho, que había llegado solo. Se casó aquí con Fiammetta Lattes. Tuvieron 3 hijos. Estas 2 familias de italianos israelitas, los Terracini y los Treve, según cuenta Lore Terracini, eran las únicas arribadas a Tucumán. Cuando ellos partieron de regreso a Italia en 1947-48, llegaron desde Córdoba la familia del doctor Rodolfo Mondolfo y la familia Turín, también israelitas. En Buenos Aires, en cambio, había muchos judíos italianos que se conocían entre sí. También los había en Córdoba, en Mar del Plata y en Rosario. Cuando los Terracini viajaban a la capital, tenían muchos parientes a los cuales visitar, los Luzzati, los de Benedetti y otros amigos más. Para 1939 llega a Buenos Aires el doctor Rodolfo Mondolfo, filósofo especializado en historia de la filosofía. Con él llegaron su esposa, médica patóloga, Augusta Algranati, sus hijos casados, Hugo y Silvano, también ellos médicos. Estuvieron 2 años en la capital. Pasaron luego a Córdoba, donde enseñó en la Universidad Lengua Griega y dirigió un seminario de filosofía antigua en el año 41. En 1947 lo contrató la Universidad Nacional de Tucumán. Dirigió el Instituto de Filosofía y dictó Historia de la Filosofía Antigua. Su esposa hacía investigación en el Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán. En 1950, repentinamente, falleció Augusta a los 62 años, lo cual resintió la salud del doctor Mondolfo. Y en 1952, 2 años después, regresó a Buenos Aires para estar cerca de los hijos. Falleció en 1976, próximo a cumplir los 100 años. Relata la doctora Guillermina Garmendia de Camuso, discípula y amiga de la familia Mondolfo, que al fallecer la doctora Augusta Algranati, sus restos fueron depositados provisoriamente, durante un mes, en el mausoleo del cuñado de la doctora Garmendia de Camuso, Miguel Fuentes, en el cementerio del Oeste, hasta que los trámites administrativos permitieron el traslado de sus restos desde Tucumán a Buenos Aires, donde actualmente está enterrada en el cementerio israelita de la Tablada, junto con los restos de su esposo. Invitado por la Universidad Nacional de Tucumán, visitaba por esos años la Casa de Altos Estudios el matemático Beppo Levi, de reconocido prestigio académico, fundador del instituto que lleva su nombre en la ciudad de Rosario, donde se había establecido con su familia. Nunca quiso regresar a Italia y permaneció en la Argentina hasta el año 1961, año en el que falleció. De los intelectuales italianos refugiados en nuestro país, algunos se afincaron aquí, y aunque otros regresaron al finalizar la guerra, mantuvieron vínculos con nuestro país e instituciones, como en el caso de la doctora Lore Terracini, quien regresó en numerosas oportunidades al país y a la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Habiendo recibido su título universitario de profesora en letras, siempre guardó un afecto muy especial por esta facultad. Y lo hizo efectivo cuando, antes de morir, testó para que su biblioteca fuera trasladada desde Turín, en Italia, hasta Tucumán, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán. Todo se cumplió como ella había querido. Falleció en 1995. Sus libros y demás documentos están en la biblioteca de esa facultad, en un espacio especialmente asignado para resguardar ese tesoro bibliográfico. Entre sus libros, Lore Terracini reunió un material abundante y muy valioso sobre cultura judía, europea, oriental, israelí, dando así testimonio de una faceta de su personalidad profundamente consustanciada con sus raíces judaicas. Al igual que los Mondolfo, los Terracini, Alessandro, Benvenuto y Lore,
dejaron la huella de su paso por la provincia de Tucumán, lo que honra a sus habitantes y obliga el homenaje a su memoria. Un dato importante que los ha hecho reflexionar sobre el sustrato sefaradí de algunos de los emigrados que estuvieron en Tucumán es el apellido de la esposa del doctor Rodolfo Mondolfo, la doctora Augusta Algranati. En San Miguel de Tucumán vive la familia Algranati, con 2 T, cuyo padre, don Víctor Algranati, ya fallecido, fue miembro fundador de la Asociación Israelita Sefaradí de Beneficencia de Tucumán. Llegó a la provincia en 1916, cuando apenas tenía 14 años, procedente de Esmirna. Su madre, doña Catalina Taranto, y él se expresaban en lengua judeo-española. Su padre, Jacobo, había fallecido en Esmirna. Esta familia, sin dudas, había tenido sus antepasados en España o en Portugal antes de salir por razones religiosas, fuera que emigraron como consecuencia del edicto de 1492 o aún antes con las matanzas de 1391. De algún modo, llegaron al Imperio Otomano, más precisamente a la ciudad de Esmirna, en Turquía. Ellos eran los descendientes de esa generación de expulsados. La familia de Augusta indudablemente debió seguir igual derrotero, solo que quedaron arraigados en Italia y no buscaron ir más allá, como pasó con muchos hispanohebreos que siguieron hasta el Oriente Medio o a los Balcanes. De la familia Terracini, la abuela Eugenia Levi posiblemente tenía sus ancestros procedentes del Levante o bien de España. La ausencia de un sustrato lingüístico judeo-español en las familias italianas israelitas no era razón suficiente para descartar su procedencia del tronco sefaradí. Se sabe de la gran movilidad de los grupos judíos de lengua árabe, procedentes tanto del norte de África como desde Damasco en Siria, que se desplazaron hacia la península itálica y dejaron allí su impronta. Algunos cruzaron desde Túnez y se asentaron en Milán, en Venecia y en otros centros importantes del Piemonte italiano. Muchos atravesaron el Atlántico hasta el Río de la Plata y llegaron al puerto de Buenos Aires como emigrados italianos judíos. Todo esto no se dio en una ni en 2 generaciones. Hicieron falta varios siglos de olas migratorias para finalmente ver afianzarse una comunidad. Los nombres de los 2 hijos de Eugenia Levi, Aarón Benvenuto Terracini y Alessandro, indicaban por la elección su condición hebraica. En el primero el nombre bíblico, Aarón, así como Benvenuto, que es la versión italiana del hispano-hebreo benveniste, por bienvenido, nombre frecuente entre los judíos que vivían en España. Y también era de uso común y frecuente entre los sefaradíes que residían en Turquía. Aún hoy se escucha con frecuencia empleado en el apellido de los descendientes de sefaradías en Francia y otros lugares de Europa, tal como el famoso lingüista Émile Benveniste. En cuanto a Alessandro, debemos decir que por razones históricas es uno de los nombres predilectos entre los judíos y particularmente los sefaradíes. O sea que en tanto en un caso como en el otro, hallamos vestigio de cultura judía sefaradí en el seno de la familia. Para reforzar la argumentación, citamos el testimonio de la señora Lidia Camerino de Vigevani, de 93 años, israelita, nacida en Venecia, que llegó en 1938 a la Argentina. Respecto a la condición sefaradí de muchos israelitas italianos, expresaba lo siguiente: los historiadores explican que, en muchos lugares de Italia y del Mediterráneo en general, se habían desarrollado pequeñas comunidades a partir de algunos asentamientos judíos y que éstas fueron engrosadas por judíos españoles después de la expulsión de 1492, aunque otra gran expulsión había tenido lugar un siglo antes con las matanzas de 1931, y ya en aquella oportunidad muchos judíos españoles habían dirigido sus pasos a Italia, principalmente a Génova. Estos judíos que llegaron de Sefarad en número importante
Traían con ellos sus costumbres y su idioma, que no era otro que el español de la península. Pero contrariamente a lo que pasó en Turquía o en los países balcánicos, en Italia el español fue perdiéndose, tal vez porque el italiano, al ser una lengua latina, les resultaba fácil de asimilar, lo que no sucedió en los países donde se hablaban lenguas eslavas y orientales. De todos modos, creo que podemos afirmar que la gran mayoría de los judíos de Italia somos sefaradíes. Para concluir, diremos que en relación a los nombres y apellidos hubo un proceso de adaptación, por ejemplo, traduciéndolos de su original hebreo a la lengua regional. Tal el caso de Cohen, que en hebreo alude a quienes pertenecen a la tribu de los sacerdotes destinados al cuidado del tabernáculo, y que en España e Italia adoptó la forma de sacerdote o sacerdoti. En el caso de Ashkenaz, que en hebreo significa procedente de Germania, se tradujo como tedesco o tedeschi, sinónimo de alemán o germánico. En el siglo XVI, en España, se llamaban tudescos a los alemanes, tal como los nombra Cervantes en su Quijote de 1615. Y así finaliza este trabajo de la profesora María Esther Silverman de Siwiner, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán, a la que a la vez le enviamos un gran saludo de una persona a la que tanto queremos. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Agenda Sefaradí. En pocos días más tendremos 2 nuevas presentaciones del ciclo Música en el Patio del Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires, comenzando con la presentación del grupo Barján y la música del Mediterráneo y Asia Central. Esto será el sábado 15 de febrero a las 9:30 de la noche en el Patio Andaluz del Centro Cultural Sefarad, en las noches de verano de Buenos Aires. El grupo Barján está formado por Andy Pisnoy en bendir, Derbaki y Rick, Mele Carla en voz y bendir y Luciano Amate en ud turco. Barján se presenta como una celebración que lleva la imaginación en un viaje a través de Medio Oriente y más allá, donde los pueblos atraviesan las inmensidades del desierto. Se trata de una mezcla colorida de canciones en turco, griego, ladino, hebreo y armenio. Un repertorio con fuerza y apertura a la fusión de diferentes culturas inspira la visión de un mundo lleno de diversidad, paz y libertad. Si bien está programado en el patio, no se suspende por lluvia, ya que tenemos también instalaciones cubiertas. La entrada general cuesta apenas 300 pesos y se puede sacar anticipada por solo 250 pesos a través del sistema Eventbrite. Ya saben, Grupo Barján, el sábado 15 de febrero a las 9:30 de la noche en el patio del Centro Cultural Sefarad. Y les decía que en febrero tenemos 2 conciertos del ciclo Música en el Patio del Centro Cultural Sefarad. Y esto es porque 2 semanas después de la presentación de Barján, tendremos en el hermoso patio andaluz, al aire libre, a Sayed y los Idije, quienes vuelven al Centro Cultural Sefarad para traer un nuevo repertorio con las canciones de Yemen y Etiopía, sonidos de Egipto, Marruecos, Irak, Irán y Siria, coplas y romanzas de Sefarad,
con un homenaje a la cantante israelí estrella internacional de los 70, Ofra Hatza. Sayed Ilosidije nos invita a sumergirnos en una mezcla de lenguas orientales, donde lo espiritual, lo étnico y originario conviven con sonidos actuales y contemporáneos. Un show artístico y musical donde no solo predomina la música, sino las explicaciones sobre el origen y cultura de cada canción, generando así un marco de clima para cada obra, donde se invita al público a sentir y viajar por la historia de nuestro pueblo. Sayed Ilosidije está formado por Gastón Sayed, Francisco Huisi, Gonzalo Chaile, Ezequiel Dutil y Diego Korsunski. A pesar de ser al aire libre, no se suspende por lluvia, ya que tenemos la alternativa de nuestro hermoso salón cubierto. La entrada cuesta solo 400 pesos, pero puede sacarse anticipada por solo 350 pesos a través del sistema Eventbrite. También se pueden adquirir entradas anticipadas directamente en el Centro Cultural Sefarad, evitando de esta forma el service charge. Así que recuerden, música en el patio del Centro Cultural Sefarad. Dos alternativas, el sábado 15 de febrero con Barján y el sábado 29 de febrero con Sayed Ilosidije. Más información, consultas o lo que quieran, como siempre, la encontrarán en sfarad.com o al teléfono 11 4581 5138. Música. Y nos vamos, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero como siempre para nuestro próximo Sefarad Magazine Sefaradí de la semana que viene, como siempre a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Además tendrán todas las noticias, todo lo que sucede y a la vez el anuncio de todos los eventos, los espectáculos del Centro Cultural Sefarad en nuestro portal sefarad.com. Ahí encontrarán también los enlaces para adquirir las entradas con descuentos con anticipación. Nos vamos escuchando al coro Helio Yaná de la ciudad de Lucena, la perla de Sefarad, interpretando el tema Las Posica, bien conocido como La Galana y el Mar. Semanada buena.